Buen día, mi nombre es Emilio Sagaón Islas, matrícula S23018363. El número de actividad es la 4.2, el título de actividad es el caso de estudio. El programa educativo es Fundamentos de Perforación de Pozos. Nombre de nuestra facilitadora es la ingeniero Kenia Yadira González González. Introducción. Se analiza un caso real relacionado con la empresa Shell y su responsabilidad ética y legal frente al cambio climático y a diversos impactos sociales. Este caso reúne argumentos tanto a favor como en contra de la compañía y nos permitirá reflexionar sobre la conducta empresarial en un contexto donde las decisiones corporativas afectan directamente al medio ambiente, a las comunidades y a los derechos humanos. Presentar la problemática, evaluar la conducta de Shell con base en principios éticos y marcos legales contemporáneos y finalmente expresar una postura fundamentada ante lo ocurrido. Problemática. Shell es una de las petroleras más grandes del mundo y como muchas compañías del sector energético ha enfrentado múltiples cuestionamientos derivados de su impacto ambiental, su influencia política y su gestión corporativa. A favor de Shell podemos decir que en el 2018 organizaciones ambientales y 17.000 ciudadanos holandeses demandaron a la empresa por no alinearse con los compromisos climáticos del Acuerdo de París. El Tribunal de la Haya determinó que, aunque Shell mostraba esfuerzos documentales, su política de reducción de emisiones no era suficiente ni concreta. Por ello, se le ordenó reducir sus emisiones netas en un 45% para 2030, considerando toda su cadena de valor. Esto demuestra que existen marcos legales internacionales capaces de exigir responsabilidad ambiental a empresas multinacionales. Problemática en contra de Shell. Se señalan diversos escándalos corporativos como millones invertidos en cabildeo contra políticas climáticas, conocimiento previo de los riesgos del cambio climático desde hace más de 30 años, derrames y contaminación grave en el delta del Níger, vínculos con asesinatos y violaciones de derechos humanos en Nigeria, evasión fiscal en varios países, derrames masivos y daño ambiental en Curazao, participación en casos de corrupción en Nigeria, responsabilidad en terremotos inducidos por perforación en Groningen. Estas acusaciones muestran un patrón de decisiones corporativas centradas más en beneficios económicos que en la protección del ambiente y de las comunidades. Mi postura personal. Mi postura es en contra de Shell, principalmente porque los hechos analizados nos muestran una conducta empresarial donde la ética queda subordinada a los intereses financieros, generando impactos graves, prolongados y en algunos casos irreversibles. Sé bien que la transición energética no es sencilla y que las empresas requieren tiempo y recursos para adaptarse. La evidencia demuestra que Shell conocía los daños potenciales desde hace décadas y no actuó de forma proporcional a la magnitud del problema. Argumentación ética. Como inciso A tenemos la ética del deber, deontología de Kant. Este enfoque sostiene que las acciones son moralmente correctas cuando cumplen con el deber moral, independientemente del resultado. Shell conocía los efectos del cambio climático y aún así siguió promoviendo actividades altamente contaminantes, es decir, actuó en contra del deber moral de no causar daño. Ética utilitarista. Los utilitaristas buscan el mayor bien para el mayor número de personas. En este caso, las prácticas de Shell generaron ganancias para sus accionistas, pero ocasionaron daños ambientales, sociales y económicos a millones de personas. Bajo este enfoque, sus acciones son éticamente reprobables. Inciso C. Ética de la responsabilidad. Hans Jonas. Jonas establece que quienes tienen el poder tecnológico deben actuar considerando las consecuencias futuras. Shell tenía información científica desde los años 80 que advertía sobre el cambio climático, pero no modificó significativamente sus prácticas. Desde esta perspectiva, la empresa falló en su responsabilidad intergeneracional. Argumentación legal. Como inciso A tenemos el Acuerdo de París del 2015. Este acuerdo exige esfuerzos para limitar el calentamiento y minimizar emisiones. Shell
fue demandada precisamente por no alinear sus políticas con estos compromisos. CISO B, normas internacionales de derechos humanos. La contaminación del delta del Níger, los desplazamientos, enfermedades y crisis sociales violan principios fundamentales como derecho a un ambiente sano, derecho a la salud, derecho al agua, derecho a la vida. Inciso C. Legislación sobre responsabilidad ambiental. Los daños provocados por derrames, mala gestión de residuos e incluso perforaciones que inducen terremotos pueden encuadrar en responsabilidad civil, responsabilidad penal, ambiental y responsabilidad corporativa internacional. Inciso D. Anticorrupción y evasión. Los casos documentados de sobornos y estructuras fiscales opacas violan principios como transparencia, integridad pública, tributación justa. La suma de violaciones éticas y legales convierte el caso de Shell en un ejemplo mundial de la necesidad de regulación más estricta para empresas transnacionales. Como conclusión, Shell representa un caso emblemático donde una empresa con capacidad tecnológica y recursos suficientes no actuó conforme a su deber ético ni a los estándares legales emergentes, aunque recientemente la justicia internacional ha comenzado a exigir responsabilidad. Los daños ambientales y humanos siguen siendo profundos. Mi postura se mantiene firme. Las empresas deben actuar con responsabilidad, transparencia y un compromiso real al medio ambiente y los derechos humanos. El caso Shell nos recuerda que la ética no es opcional en la gestión empresarial, sino una necesidad urgente para garantizar su futuro sustentable y justo. Y bueno, aquí tenemos la bibliografía donde encontramos toda esta información. Les agradezco su atención. Gracias.